quiero contarte algo que me dejó sin palabras. Hace unos meses conocí a una mujer que vivía exactamente como tú tal vez vives hoy, con las cuentas atrasadas encima de la mesa, la nevera llena de preocupaciones y la sensación de que no importa cuánto trabaje, el dinero nunca alcanza. Pero lo que esta mujer descubrió y lo que empezó a hacer dentro de su propia casa, cambió algo tan profundo que yo no podía guardarme esta historia. Tenía que compartirla, porque si ella pudo, cualquiera puede. Y antes de que sigas escuchando, quiero decirte algo. Si este tema de la sabiduría judía resuena contigo, en el primer comentario fijado vas a encontrar el enlace al ebook El Código del Enriquecimiento Judío. Las 15 estrategias secretas. Está ahí para ti, para que profundices todo lo que vas a aprender hoy. Ahora, entremos juntos a esta historia. Su nombre era Graciela. Tenía 58 años, vivía en un departamento pequeño en Ciudad de México y llevaba años corriendo entre dos empleos sin sentir que llegaba a ningún lado. Cada mañana salía antes de que amaneciera, cada noche volvía cuando sus hijos ya dormían, y cada fin de mes, después de pagar renta, luz, gas y comida, el número que quedaba en su cuenta era casi el mismo que el mes anterior, casi nada. No era una mujer sin talento. Graciela hacía pasteles extraordinarios. Sus vecinas le pedían tortas para bodas, quinceañeras, bautizos, pero los clientes cancelaban de última hora. Los pedidos llegaban de a poco, y ella tenía esa sensación que muchas de nosotras conocemos bien y que nadie sabe exactamente cómo nombrar. La sensación de que, no importa cuánto esfuerzo pongas, hay algo invisible que bloquea el flujo, algo que se interpone entre el trabajo y la recompensa. Ella lo llamaba la energía estancada. Y tenía razón en algo que ni siquiera sabía explicar todavía. Una tarde de octubre, su vecina Débora, de origen judío, la invitó a tomar un té. Y mientras conversaban sobre la vida, Graciela le confesó eso que cargaba sola desde hacía meses, que sentía su casa como un lugar cerrado, como si las puertas no solo fueran de madera, sino de algo más denso, algo que bloqueaba las oportunidades, la paz, el dinero. Y Débora sonrió con esa calma que tienen las personas que saben algo que el mundo todavía no descubrió, y le dijo: Graciela, tu casa puede ser un santuario sagrado de prosperidad. La tradición de mi pueblo lleva siglos enseñando eso. Graciela no era religiosa, ni siquiera era particularmente espiritual en el sentido formal, pero algo en esas palabras le llegó directo al centro del pecho, porque cuando Débora empezó a explicarle lo que la sabiduría judía dice sobre el hogar, Graciela entendió que no estaban hablando de superstición. Estaban hablando de una tecnología espiritual milenaria que los sabios judíos habían perfeccionado durante siglos. Una tecnología para transformar las paredes físicas de una casa en un recipiente vivo de bendiciones. Y aquí es donde la historia se pone extraordinaria, porque lo que Débora le enseñó esa tarde no era algo inventado, era algo que viene del Talmud, del Zohar, de las enseñanzas de los grandes maestros de la Kabbalah. Era algo que generaciones enteras de familias judías habían practicado en silencio, pasando la prosperidad de padres a hijos, de madres a hijas. Y hoy, yo te lo voy a contar exactamente como se lo contaron a Graciela. Lo primero que Débora le dijo fue esto: en la tradición judía, el hogar no es solo un lugar donde se duerme y se come, es un mikdash me'at. Esas dos palabras en hebreo significan pequeño santuario. El Talmud, en el Tratado de Megilá, folio 29a, enseña que después de la destrucción del gran templo de Jerusalén, la presencia divina, llamada en hebreo Shechiná, no desapareció del mundo. Se trasladó, se fue a vivir exactamente donde la gente estudiaba, oraba, amaba y cuidaba su hogar con intención. Piénsalo por un momento. El templo de Jerusalén era considerado el lugar más sagrado del mundo, el punto de contacto entre lo divino y lo humano, la fuente de donde brotaban las bendiciones para todo el pueblo. Y cuando ese templo fue destruido, los sabios no se rindieron. No dijeron: Dios se fue.
Dijeron: la presencia de Dios ahora vive en nuestras casas. La mesa de las comidas se convirtió en un altar, el padre y la madre se convirtieron en sacerdotes, y el hogar, preparado con intención y amor, se convirtió en el nuevo templo. Eso le cambió la perspectiva a Graciela completamente, porque ella había estado viendo su casa como un problema, como un lugar de estrés, como un reflejo de todo lo que le faltaba. Y de repente se encontraba ante la posibilidad de verla de una manera radicalmente distinta, como un espacio que podía activar, consagrar y transformar en una fuente viva de abundancia. Pero para eso tenía que aprender el ritual, y ese ritual comenzaba por algo que ella tenía justo al frente de su nariz cada vez que abría la puerta. Empecemos por el comienzo. Por la puerta. La sabiduría judía enseña que la puerta de entrada no es solo una estructura de madera o metal, es un umbral espiritual. Es el primer filtro entre el mundo exterior y el interior de tu hogar. Y en Deuteronomio 6:9, la Torá ordena algo que parece simple pero que encierra una profundidad extraordinaria. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué escribirás? El Shema Israel, la declaración máxima de la fe judía. La afirmación de que existe una sola fuente de toda la realidad. Este pergamino sagrado, escrito a mano por un escriba especialmente capacitado, se llama Mezuzá. En la cara interior del pergamino se escribe el nombre divino Shaddai, que en la tradición cabalística es interpretado como un acrónimo de Shomer Daltot Israel, el que guarda las puertas de Israel. El Zohar enseña que cuando se coloca una mezuzá kosher en la puerta, la presencia divina se instala en ese umbral, filtrando las energías negativas y abriendo un canal para la vida, la protección y la abundancia. Aquí viene algo que a Graciela le resultó impactante. La mezuzá no es un amuleto de buena suerte, no es un objeto mágico independiente de la conducta de quien vive en esa casa. Los maestros de la Kabbalah Maasit explican que lo que convierte la puerta en un portal de bendiciones no es el objeto en sí, sino la intención con que se coloca y el gesto consciente de conectarse con ella cada vez que se cruza el umbral. En la Kabbalah, esa intención se llama Kavaná, y la Kavaná es literalmente la llave que activa el flujo de abundancia. Graciela escuchó todo eso y preguntó algo que me parece que muchas de nosotras hubiéramos preguntado. ¿Pero esto funciona aunque uno no sea judío? Y la respuesta de Débora fue una que vale la pena escuchar con cuidado. Le dijo: los principios espirituales son universales. La mezuzá es para quienes pertenecen a ese pacto, pero lo que puedes hacer tú, Graciela, es aplicar la misma lógica. Consagrar conscientemente cada umbral de tu casa como un portal sagrado. Declarar el propósito de ese espacio. Crear el ritual de conexión. Eso está al alcance de cualquiera que lo decida con el corazón, y Graciela esa tarde decidió. Pero antes de contarte lo que hizo, necesito contarte algo que pasó ese mismo mes con alguien que Graciela conocía. Porque esta historia no solo tiene un personaje, tiene dos, y el contraste entre las dos es lo que más me enseñó cuando lo escuché. Teresa tenía la misma edad que Graciela. Las dos vivían en el mismo barrio, en edificios casi idénticos, con deudas casi iguales y sueños casi iguales. Cuando Graciela llegó a casa de Débora esa tarde, había invitado a Teresa también. Las dos escucharon exactamente lo mismo. Las dos sintieron algo. Pero Teresa salió diciendo: «Ay, Graciela, qué bonito todo eso. Pero yo no tengo tiempo para rituales. Yo necesito soluciones reales». Y se fue a trabajar el turno de noche. No hay juicio en eso. Teresa no estaba equivocada en querer soluciones concretas. El juicio sería lo más injusto del mundo, porque Teresa trabajó igual de duro ese año, igual de duro. Y sin embargo, 12 meses después, Graciela tenía su primera cuenta de ahorros y sus primeros 3 clientes corporativos, y Teresa seguía en el mismo punto de partida, cansada, preguntándose por qué el esfuerzo no alcanzaba. La diferencia no fue la suerte, tampoco fue el talento. La diferencia fue una sola decisión, la de transformar el hogar de campo de batalla a santuario. Y lo que quiero mostrarte hoy es exactamente cómo Graciela tomó esa decisión
paso a paso, para que tú también puedas tomarla. Ahora bien, antes de entrar al ritual, necesito contarte algo que Graciela me confesó con una risa. Y me parece importante porque muestra que los comienzos no siempre son solemnes, y eso está perfectamente bien. Cuando Débora le explicó lo del chametz espiritual, la limpieza ritual de la casa, y le dijo que tenía que recorrer cada cuarto con una vela buscando lo que bloquea la luz, Graciela la miró con los ojos muy abiertos y le preguntó, ¿con vela de cumpleaños o tiene que ser especial? Y las dos se rieron tanto que la vecina del piso de arriba tocó el techo. Hay algo muy hermoso en eso. Los rituales más profundos de la humanidad también tienen lugar para la risa. Y esa risa fue, según Graciela, el primer momento en que sintió que la energía en su casa empezaba a moverse. El ritual que Graciela emprendió ese mes tenía 5 capas. No las hizo todas de una vez. Las fue integrando de a una, con paciencia y con la atención de alguien que sabe que está construyendo algo que va a durar. La primera capa era la consagración de la entrada. En hebreo se llama Chanukat Habayit, que significa dedicación de la casa. No tiene que ser una casa nueva. Puede ser la casa donde ya vives hace años. Porque lo que importa no es cuándo te mudaste, sino cuándo decides consagrar ese espacio con intención. El Zohar, citado por las grandes autoridades sefarditas, enseña que al construir o adquirir una casa, la persona debe proclamar en voz alta que la está dedicando al servicio del Eterno. Porque sin una declaración explícita de propósito sagrado, se abre un espacio para fuerzas de impureza. Graciela hizo algo que le costó exactamente 20 minutos, pero que cambió la energía de su casa para siempre. Limpió la entrada con cuidado. Donó algunos objetos que estaban acumulados y que representaban apegos del pasado, un acto de tzedaká, de generosidad, que en la tradición judía es considerado una de las formas más poderosas de abrir el flujo de abundancia. Y luego, de pie frente a la puerta, declaró en voz alta, «Que mi hogar sea un santuario de paz, que todo lo que entra aquí venga con bendición, que todo lo que sale lleve luz al mundo». ¿Y sabes qué pasó en ese momento? No pasó nada visible, ninguna señal dramática. El departamento seguía siendo el mismo, pero Graciela me dijo que sintió algo que no había sentido en años, que estaba haciendo algo que importaba, que estaba tomando una decisión sobre su espacio, sobre su vida, en lugar de solo reaccionar a lo que venía. Y ese cambio interior, ese paso de reactiva a creadora de su propio entorno, fue el inicio de todo lo que vino después. La segunda capa del ritual tenía que ver con la limpieza interior, y aquí es donde los textos de la Kabbalah se ponen especialmente profundos. La escuela cabalística del rabino Isaac Luria, conocido como el Arizal, el gran maestro de la Kabbalah del siglo XVI en Safed, Israel, enseña que en los hogares se acumula lo que él llama chametz espiritual, el fermento interior. Los textos de Musar y Kabbalah lo describen como las malas intenciones, los pensamientos de escasez, los objetos ligados a traumas del pasado, el desorden crónico que habla de falta de fe en el mañana. El texto de Proverbios 20:27 dice, «La vela de Dios es el alma del hombre, y la búsqueda del chametz se hace con una vela, habitación por habitación, iluminando cada rincón oscuro». La metáfora es perfecta. Recorrer tu casa con la luz de la conciencia, identificando todo lo que representa chametz interno, el orgullo que cierra las puertas, la ingratitud que no reconoce lo que ya tienes, el desorden que grita, «No hay lugar aquí para nada nuevo». Graciela hizo eso. Literalmente recorrió su casa cuarto por cuarto, y en cada lugar se preguntó, ¿qué hay aquí que está bloqueando el flujo? ¿Qué objeto? ¿Qué recuerdo? ¿Qué emoción estancada está ocupando un espacio que debería estar disponible para la abundancia? Donó cosas, tiró cosas, reorganizó cosas, y al final declaró en voz alta, «Todo lo que bloquea la luz y la abundancia en este hogar queda anulado. Esta casa es territorio sagrado». Y justo cuando terminó esa limpieza agotada pero liviana,
Sonó el teléfono. Era un cliente antiguo al que no le vendía desde hacía más de un año. Graciela, ¿sigues haciendo pasteles? Necesito uno para una reunión corporativa la próxima semana. Ella me dice que casi soltó el teléfono de los nervios, no porque creyera que la limpieza había invocado esa llamada, sino porque por primera vez en mucho tiempo dijo que sí con confianza, sin dudar, sin reducir el precio por miedo. Y esa respuesta diferente fue la que abrió la puerta a lo que siguió. La tercera capa del ritual era el encendido de las velas del Shabbat, una práctica que tiene casi 3000 años en el pueblo judío. Los sabios del Talmud la instituyeron con un propósito muy específico: traer paz y armonía al hogar, Shalom Bayit en hebreo. La luz física de las velas crea una atmósfera de calma que suaviza los conflictos, fortalece el vínculo entre los miembros de la familia y transmite una sensación de seguridad emocional a los hijos. Pero la tradición cabalística ve en ese gesto algo más profundo aún. Antes de encender las velas, la práctica indicada es colocar una moneda o un billete en una pequeña cajita de caridad, el pushke. Ese gesto conecta tres fuerzas espirituales en un solo momento: la caridad que abre el canal de abundancia, la santidad del tiempo del Shabbat y la luz del hogar. Los textos de la tradición enseñan que la tzedakah es una de las formas más poderosas de atraer misericordia divina, porque quien tiene compasión de los demás, activa compasión sobre sí mismo. Y las fuentes antiguas prometen algo específico para quienes son cuidadosos con las luces del Shabbat, que tendrán hijos sabios y que sus almas brillarán con la misma luz de las velas. La razón que dan los comentaristas es bella. La vela de Dios es el alma del hombre, dice Proverbios. Cada vela que enciendes en tu hogar es una invitación a que la luz de las almas que viven en ese espacio se active y brille con más intensidad. Graciela encendió las velas por primera vez ese mismo viernes, con 2 velas simples que tenía en casa, una pequeña caja de cartón que convirtió en su cajita de tzedakah, y toda la intención de su corazón. No pasó nada extraordinario esa noche, pero sí pasó algo que en retrospectiva fue el verdadero milagro. La casa se sintió diferente, el ambiente cambió, ella se sintió diferente, y por primera vez en meses, durmió sin ese peso en el pecho. Ahora quiero hablarte de algo que la ciencia tiene para decir sobre todo esto, porque hay personas que escuchan rituales y espiritualidad y necesitan también entender por qué funciona desde otro ángulo. Y la respuesta existe, y es fascinante. En 2014, la Universidad de Harvard publicó una investigación liderada por la psicóloga Francesca Gino en la revista Journal of Experimental Psychology, que estudió el efecto de los rituales personales sobre el rendimiento y el manejo de la ansiedad. El resultado fue contundente. Las personas que practicaban rituales conscientes antes de tareas importantes mostraron significativamente menos ansiedad, mayor sensación de control y mejor desempeño que quienes no los practicaban. La razón neurológica es clara. El ritual activa el córtex prefrontal, la parte del cerebro que gestiona la planificación, la toma de decisiones y la regulación emocional. En otras palabras, cuando conviertes tu hogar en un espacio ritualizado con intención, estás literalmente reprogramando la forma en que tu cerebro procesa las oportunidades que llegan a tu vida. Y hay más. En 2019, investigadores de la Universidad de Michigan, publicando en la revista Personality and Social Psychology Bulletin, demostraron que los entornos físicos ordenados y cargados de significado personal reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, hasta en un 23% comparado con entornos caóticos o neutros. Menos cortisol significa más claridad mental. Más claridad mental significa mejores decisiones financieras. Mejores decisiones financieras significan más prosperidad. El hogar sagrado no es solo poesía, es bioquímica. La sabiduría judía llegó a esta conclusión 3000 años antes que la neurociencia. Y lo que Graciela estaba haciendo, sin saberlo con ese vocabulario, era exactamente eso: reducir el ruido químico del estrés en su cuerpo
al transformar su hogar en un espacio que le comunicaba seguridad, propósito y conexión con algo más grande que ella misma. Y aquí entramos en la cuarta capa del ritual, la más poderosa de todas, la que Graciela tardó más en integrar, pero que fue la que más transformó su relación con el dinero y con la abundancia. En la Kabbalah, Shefa, SHP, es la palabra para el flujo de bondad divina que emana constantemente del infinito, de lo que los maestros llaman Ein Sof, que significa sin fin. Ese flujo baja por el árbol de la vida, que es un mapa espiritual del universo con 10 dimensiones o atributos divinos, llamados Sefirot. Y ese flujo incluye todo tipo de bien, luz espiritual, sabiduría, vitalidad, oportunidades, recursos materiales. La abundancia en su sentido más completo. Los textos cabalísticos son muy claros. El flujo de Shefa es constante por parte de Dios. Nunca se detiene. Lo que varía no es la cantidad de abundancia que Dios envía, sino la capacidad de cada persona, cada familia, cada hogar, de recibirla. En la metáfora de la Kabbalah, la pregunta no es si hay agua. La pregunta es si tu vaso tiene grietas o si está entero. Y las grietas en el vaso espiritual tienen nombres reconocibles. El conflicto constante en el hogar, la deshonestidad, el desorden crónico, la ingratitud, la mentalidad de escasez. Cuando Débora le explicó esto a Graciela, algo hizo clic de una manera completamente nueva. Graciela no había tenido falta de dinero únicamente porque el mundo era difícil. Graciela había tenido un vaso con grietas, y el ritual que estaba aprendiendo no era para manipular a Dios ni para conseguir dinero por arte de magia. Era para reparar su vaso, para crear las condiciones correctas, dentro y fuera de su hogar, para que la abundancia que ya estaba disponible pudiera finalmente entrar y quedarse. La Kabbalah describe 2 fuerzas principales que deben estar en equilibrio para que la prosperidad fluya correctamente. La primera es Chesed, que significa bondad, generosidad, amor expansivo. La segunda es Geburah, que significa estructura, disciplina, límites sabios. Sin Chesed, la vida se vuelve rígida, cerrada, árida. Sin Geburah, la generosidad se convierte en caos financiero. Gastar sin control, dar sin criterio, decir sí a todo hasta colapsar. La prosperidad auténtica nace de la unión de las 2 fuerzas. Es la bondad canalizada por la sabiduría, la generosidad con estructura, el amor con discernimiento. Débora le enseñó a Graciela cómo aplicar eso en cada rincón de su casa, la sala, el lugar de Chesed, de la generosidad y la hospitalidad. En la tradición judía, recibir huéspedes se llama Hachnasat Orchim, y el Talmud llega a decir que la hospitalidad es mayor que recibir a la presencia divina misma. Cuando transformas tu sala en un lugar donde siempre recibes con alegría, donde compartes lo que tienes, donde el trato a los demás refleja dignidad y amor, estás creando literalmente un imán de abundancia. Porque la Shechinah habita donde hay generosidad, y donde habita la Shechinah, fluye el Shefa. La cocina, el lugar de Yesod, de la nutrición y la base. Antes de cocinar, una pequeña moneda en la cajita de Tzedaká. Un gesto mínimo, casi simbólico, pero que declara: antes de alimentarme a mí y a mi familia, reconozco que soy un canal, no solo un receptor. Esa actitud, practicada semana tras semana, reprograma algo muy profundo en la psicología y en el campo espiritual del hogar. El cuarto, el lugar de Tiferet, de la belleza y la armonía. Débora le sugirió a Graciela algo simple pero poderoso: no discutir sobre dinero en ese espacio. El cuarto es para soñar, planificar con calma, agradecer. Porque el Talmud, en el Tratado de Sotá 17a, enseña que cuando el marido y la mujer viven con mérito y paz, la presencia divina descansa literalmente entre ellos. Y muchos maestros ven la abundancia financiera, la parnasá, como algo que fluye naturalmente en un ambiente de confianza, respeto y cooperación, donde no hay conflicto constante,
que perfore el recipiente de la bendición. Y la puerta de entrada, el lugar de Malchut, de la manifestación, el lugar donde se sella el hogar como territorio sagrado, donde cada vez que entras o sales, tocas el umbral y recuerdas: esta casa está bajo protección, esta casa tiene propósito sagrado. Déjame contarte lo que pasó con Graciela durante los meses siguientes, porque esto es lo que más me conmovió cuando me lo contó. No fue un milagro repentino, no fue algo que desafió las leyes de la física. Fue algo mucho más sutil y mucho más real. Las primeras semanas, Graciela simplemente notó que la calidad del ambiente en su casa había cambiado. Las discusiones con sus hijos se redujeron. Ella misma se sentía más centrada, más confiada. La ansiedad que la acompañaba como una sombra empezó a ceder un poco. Y luego comenzó lo que ella llama la reacción en cadena de la paz. Cuando la mente está en paz, toma mejores decisiones. Cuando tomas mejores decisiones, te presentas de otra manera al mundo. Cuando te presentas de otra manera al mundo, el mundo te responde de manera diferente. El cliente antiguo la llamó. Ella lo atendió con una claridad y una confianza que no tenía antes. El cliente la refirió a otro. El flujo de trabajo comenzó a estabilizarse, no porque el ritual hubiera hecho magia, sino porque Graciela había reparado su vaso. Y acá te cuento algo que Teresa, la amiga que no tomó la misma decisión, le dijo a Graciela cuando la vio 12 meses después. No con enojo, no con envidia, sino con algo que me parece aún más honesto, con curiosidad. Le dijo: ¿qué hiciste, Graciela? Porque yo te veo diferente. No sé si es que cambiaste de peinado o qué, pero hay algo en ti que es distinto. Y Graciela le respondió lo mismo que te voy a decir ahora. Cambié mi casa, y cuando cambié mi casa, cambié yo. Teresa escuchó la historia completa esa tarde, y esta vez no dijo que no tenía tiempo. La quinta capa del ritual de Graciela tenía que ver con el tiempo, con el calendario. Porque en la Kabbalah hay momentos del mes que son especialmente poderosos para sembrar intenciones de abundancia. Uno de esos momentos se llama Rosh Chodesh, la luna nueva, el primer día del mes hebreo. Los textos cabalísticos lo describen como el ADN energético del mes. Lo que se siembra en ese día puede manifestarse a lo largo de toda la lunación. El Zohar lo describe como una ventana en que la unión entre las fuerzas cósmicas, entre lo masculino y lo femenino del divino, se renueva. Y esa renovación abre un canal especial para el Shefa. Graciela empezó a marcar el Rosh Chodesh en su calendario, no como práctica religiosa formal, sino como su checkpoint espiritual mensual. El día en que renovaba la consagración de su hogar. El día en que hacía su limpieza interior y exterior más profunda del mes. El día en que ponía pan, sal y vino sobre la mesa, como enseña la tradición en la ceremonia de Chanukat Habayit, y declaraba su intención para el mes que comenzaba. Y cada vez que lo hacía, sentía que el mes que comenzaba tenía una energía diferente, más fluida, más abierta, como si hubiera ajustado el dial de su vida en la dirección correcta. Ahora quiero compartir contigo una historia más, breve, que me llegó de una oyente de este canal que se llama Elena, de Guadalajara, México. Elena tiene 61 años y me escribió hace 3 semanas. Empecé con el ritual de las velas el año pasado, sin saber nada de todo esto. Solo lo hice porque mi abuela lo hacía. Pero cuando entendí el significado, cuando entendí que ese gesto semanal era una declaración de que mi hogar es sagrado, algo cambió en mí. Me di cuenta de que llevaba años tratando mi casa como un campo de batalla. Y cuando la empecé a tratar como un templo, ella empezó a responderme como un templo. Muchas de nosotras vivimos eso. La vida nos lleva tan rápido que nuestra casa se convierte en el lugar donde llevamos los problemas del mundo exterior. Y olvidamos que puede ser exactamente lo contrario. El lugar desde donde salimos fortalecidas, protegidas, llenas de la energía de lo sagrado, para enfrentar el mundo con claridad y confianza. Reinventarse después de los 50, después de los 60,
no requiere empezar desde cero. A veces requiere simplemente consagrar lo que ya tienes, darle un propósito sagrado a lo que ya es tuyo, transformar el lugar donde duermes, cocinas y amas en el primer templo de tu prosperidad. Pero, ¿qué significa exactamente ese ritual completo? ¿Cómo se ve en la práctica diaria? Graciela, 12 meses después de aquella tarde de té con Débora, lo resume en 5 decisiones diarias. 5 gestos pequeños, casi invisibles para quien los ve desde afuera, pero que juntos crean un campo de energía completamente diferente en un hogar. El primero, al entrar y al salir de casa, toca el umbral de tu puerta conscientemente. No de manera automática. Con la intención de recordar, esta casa tiene propósito, esta casa está bajo protección, el Eterno guarda mi entrada y mi salida. El Arizal enseñó que ese gesto con Kavaná, con intención consciente, activa los códigos espirituales del espacio. Es como encender el interruptor de un canal de luz que, sin el gesto, permanece apagado. El segundo, cada viernes, antes de que el sol se ponga, pon una moneda en tu cajita de tzedaká y enciende una vela. No tiene que ser el Shabbat formal, puede ser simplemente el ritual de la gratitud semanal y del dar antes de recibir. Los textos del Talmud en el Tratado de Sotá prometen que la luz que traes a tu hogar con ese gesto se traduce en sabiduría, claridad y bendición para todos los que viven en ese espacio. El tercero, una vez al mes, recorre tu casa con la luz de la conciencia. Identifica el chametz, el fermento interior que se acumula, el desorden, los objetos que ya no tienen lugar, las conversaciones pendientes, los resentimientos no resueltos, y deshazlos con un gesto físico concreto. Regala, ordena, habla, perdona. El espacio que queda libre es el espacio donde entra el Shefa. El cuarto, declara en voz alta, al menos una vez al mes, el propósito de tu hogar. Una frase simple. Esta casa es un santuario sagrado de paz, prosperidad y bendición para todos los que viven aquí. Las palabras crean realidad en la tradición judía. El mundo fue creado con palabras. Y cuando declaras conscientemente el propósito de tu espacio, participas activamente en ese acto de creación. El quinto, equilibra Chesed y Geburá en tu vida doméstica. Sé generosa, abierta, hospitalaria. Y al mismo tiempo, sé disciplinada, ordenada, clara con los límites. El Shefa necesita las 2 alas para volar. Sin generosidad, el canal se cierra. Sin estructura, la abundancia se escapa por las grietas. Si ahora mismo te estás preguntando cómo profundizar en todo esto más allá de este video, quiero que sepas que existe un recurso que puede ser exactamente lo que necesitas. La guía Secretos de la Prosperidad Judía lleva estos principios mucho más lejos, con más contexto, más prácticas y más historias como la de Graciela. El enlace está en el primer comentario fijado, junto con el ebook El Código del Enriquecimiento Judío. Son recursos que puedes aplicar a tu ritmo, desde tu casa, desde hoy. Volvamos a Graciela. Porque la historia tiene un último capítulo que no quiero omitir. 6 meses después de aquella tarde con Débora, Graciela invitó a sus amigas del barrio a una pequeña reunión en su casa. No fue una ceremonia religiosa formal, fue simplemente una reunión de mujeres alrededor de una mesa con chalá, sal y vino, con palabras de gratitud y de intención. Ella les contó lo que había aprendido. Les enseñó los principios. Les habló del Mikdash Me'at, del hogar como pequeño templo, del Shalom Bayit, de la paz en el hogar como condición para que la Shechiná entre, de la Kavaná, de la intención como la llave que activa la abundancia. 3 de esas mujeres empezaron sus propios rituales esa misma semana, y Graciela me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Yo pensaba que la prosperidad era algo que tenía que conquistar ahí afuera, y resulta que el primer territorio que tenía que conquistar estaba aquí adentro, en mi propia casa. Lo que me asombra de esta sabiduría es su precisión. No es vaga, no es sentimental, tiene textos concretos, con fuentes específicas, con instrucciones detalladas que han sido transmitidas y refinadas durante generaciones.
el Zohar, el Talmud, el Shulchan Aruch, los escritos del Arizal, todos apuntan en la misma dirección. Tu hogar puede ser mucho más de lo que crees, y la prosperidad que buscas puede estar más cerca de lo que imaginas. Muchas de nosotras hemos vivido lo que vivió Graciela. La sensación de correr sin llegar, el esfuerzo que no alcanza, el dinero que se escapa antes de poder guardarlo. Y muchas de nosotras también hemos tenido ese momento, quizás sin reconocerlo entonces, en que algo nos dijo que el cambio tenía que empezar en nosotras mismas, en nuestro espacio, en la forma en que habitamos nuestra propia casa. Reinventarse no es solo cambiar de trabajo o de ciudad. A veces es tan simple y tan profundo como cambiar la manera en que te relacionas con las paredes que te rodean cada día. Las historias presentadas en este video tienen carácter educativo e inspiracional, basadas en experiencias reales y sabiduría judía milenaria, con fuentes verificables en el Talmud Babli, el Zohar y la tradición rabínica. Para decisiones financieras, consulta siempre a un profesional calificado. ¿Qué decisión podrías tomar tú a partir de hoy para transformar tu hogar en un santuario sagrado de prosperidad? Cuéntame en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, etiquétala aquí. Porque a veces el mayor regalo que le puedes dar a alguien es hacerle saber que la abundancia ya está disponible y que el primer paso para recibirla está en la puerta de su propia casa. Que la Shechina encuentre descanso en tu hogar. Que tu puerta sea siempre un umbral de bendición. Que el Shefa, ese río eterno de bondad divina, encuentre en ti y en tu casa un recipiente limpio, ordenado y preparado para recibirlo. Hasta la próxima historia, te espero aquí.